Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana lleva el sombrero de Indiana Jones y su látigo, las pistolas de Tomb Raider, y responde al nombre de Tejerizo, Carlos Tejerizo, siendo el autor de Cine y Arqueología, la arqueología en la gran pantalla, de Benerice. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuando uno se mete en estos temas, ¿qué tiene la sensación? ¿De que trabaja más que un albañil o estudia más que un catedrático? Esa es buena pregunta. La verdad es que en la arqueología manejamos todos los registros, ¿no? Y es verdad que es un poco contradictorio a veces. Sí que es verdad que estudiamos mucho, pero al mismo tiempo es un ejercicio muy físico. Entonces a veces no sabes qué eres más, ¿no? Si eres un albañil o un investigador que te dedicas a las lecturas. Entonces esta es precisamente una de las partes de la arqueología que se refleja en el cine, esta posición contradictoria, ¿no? Y que de hecho pienso que es una de las partes más atrayentes, ¿no? de la arqueología, que aúna esa parte de investigación con esa parte más física, más de estar en el campo. Sí. Bueno, ¿y cómo un arqueólogo se mete a crítico de cine o cómo un crítico de cine se mete en la arqueología? En este caso, en mi caso es básicamente por aunar dos pasiones que tenía desde pequeño. Ahora precisamente estoy en la casa de mi familia, en Salamanca, y es donde yo tenía acceso a un montón de películas, ¿no? Que tenía mi padre. Mi padre es uno de los, o era, que falleció, uno de los grandes cinéfilos que yo he conocido en mi vida, y esa fue la parte que me introdujo en el cine. Y por otro lado, yo estudié historia aquí en Salamanca y muy pronto ya me empecé a dar cuenta que lo que a mí me apetecía es estar en el campo, estar buscando objetos, buscando lo que yo entendía que eran tesoros, que sigo pensándolo, aunque cambié un poco el punto de vista de lo que es un tesoro o no desde aquel entonces. Entonces, al cabo del tiempo, estas dos pasiones se unieron y decidí empezar a ver películas sobre este tema y descubrí que había muchísimas más de las que esperaba. Y ese es el germen del libro, de este libro. Entonces, en mi caso ha sido paralelo el proceso. Por un lado, yo seguía viendo cine y por otro, seguía desarrollando mi carrera como arqueólogo. Entonces, esa fusión pues ha tenido como fruto este libro que pude afortunadamente escribir y que fuera publicado. ¿Y por qué tiene esa magia tan especial ser arqueólogo y vivir aventuras tan espectaculares como Indiana Jones? Pues este es precisamente uno de los ejes centrales, ¿no? del libro, la discusión de por qué. ¿Por qué la arqueología es atrayente? ¿Por qué la gente va al cine? ¿Por qué Indiana Jones se ha convertido en un icono cultural, ¿no? Casi podríamos decir. Y la hipótesis que manejo, la idea que tengo es que es precisamente porque este cine de arqueología toca unos anhelos y unos deseos que tenemos todas las personas, que es esa emoción por la búsqueda del tesoro. El tesoro como ese elemento al que ese fin, ¿no? Al que tenemos que buscar a lo largo de la vida. Y además un tesoro que es valioso. Pues esto es lo que explota el cine de arqueología, ¿no? Que el valor de ese tesoro puede resolver alguna cuestión, puede resolver la situación económica del protagonista o puede resolver que los nazis no conquisten el mundo. Entonces esta emoción, esta búsqueda del tesoro y sobre todo una relación con el tiempo, el pasado, creo que son los ejes que hacen de este cine interesante y que hace que la gente vaya a verlo, porque se siente muy ligado, muy empático con las historias que se están contando y en general puedo decir que son historias muy entretenidas. ¿Quién no ha visto Indiana Jones y quiere ser Indiana Jones? ¿Quién no ha visto Tomb Raider y quiere ser Lara Croft? Y ese es el anhelo que este cine colma, ¿no? Bueno, y tú, en tu labor como arqueólogo, ¿qué investigación estás haciendo que puedas desvelarnos o darnos algunos detalles interesantes? Pues yo ahora mismo estoy trabajando en dos ejes fundamentales. Por un lado, estamos ahora precisamente excavando estos días algunos contextos altomedievales en la Sierra de Ávila, es decir, buscando lo que se ha llamado, creemos mal llamado, la época oscura, ese momento del fin del Imperio Romano,
y los inicios de la Edad Media a través de unos despoblados que tenemos localizados allí. Y otro eje que estoy trabajando últimamente está referido a la guerrilla antifranquista. Entonces estamos excavando varios contextos de la guerrilla de los años 40, que en este caso en Galicia, y cada uno a su manera desvela partes de la historia que bueno, creemos que los objetos, que las cosas que encontramos, pues ayudan a estudiar, a entender mejor, a entendernos en el fondo a nosotros como sociedad, y es un poco también lo que se refleja en las películas. La idea de que a través de estos objetos, a través de estos tesoros, podemos entendernos mejor a nosotros mismos. Siempre pongo un ejemplo para esto, que es una película que mucha gente ha visto pero que no reconoce como una película de arqueología, que es El planeta de los simios. Sí. Que, si se recuerda, la última escena ocurre en un yacimiento arqueológico y es precisamente la clave, la piedra de toque de toda esta película para entender todo lo demás, que no voy a desvelar ahora, sí, no sí, spoiler, esta película, pero precisamente el razonamiento que se hace en ese yacimiento arqueológico a través de una serie de objetos que se han encontrado allí es la que desvela el gran misterio sobre el pasado de ese planeta de los simios. Entonces, de alguna manera, esto es lo que hacemos cada día los arqueólogos. Y este es el verdadero tesoro. Otra cosa es que a veces cuando nos encontramos monedas, otra vez que nos encontremos oro, que es muy raro porque las sociedades del pasado no eran estúpidas, no iban dejando sus tesoros para que los encontráramos en el presente, pero sí que es verdad que tenemos la suerte algunas veces. Pero no es lo normal. El verdadero tesoro en el fondo es entendernos un poco mejor, ¿no? Y entender mejor nuestro pasado, y eso es lo que hacemos desde la arqueología y que se refleja en el cine. Y en esas investigaciones que ha hecho, yo, por ejemplo, me gusta mucho la historia, mi hermana y un primo mío le encanta la arqueología. Siempre he tenido la sensación de que se ha intentado como de alguna manera crear una especie de leyenda negra con respecto a la Edad Media, pero luego he leído otros libros que a mí son los que particularmente más me interesan, que también hablan de la Edad Media como muchos avances, como una gran manera de recopilar la cultura a través de la universidad y a través de los monjes que recopilaban toda esa cultura. O sea, y hay momentos también de gran talento como escritores, como en la literatura, encontramos obras interesantes. No sé qué conclusiones llegas tú como experto en el tema. Bueno, no me declararía un experto, tampoco sería tan contundente, pero bueno, sí que es verdad que la tesis la hice sobre este periodo, sobre la Edad Media, precisamente porque me atraía la idea de poder estudiar desde otro punto de vista esa época que siempre ha sido un poco denostada, ¿no? Siempre hablamos de lo medieval en términos despectivos, como lo lejano, como lo bárbaro, ¿no? Y yo lo que quería era, de alguna manera, darle voz a todas esas personas que difícilmente tienen cabida en otros espacios, como son los documentos escritos. Entonces, mi tesis trata sobre el campesinado y las sociedades campesinas en este caso, de la Alta Edad Media. Y precisamente, recogiendo un poco lo que decías, lo que se descubre es que estas sociedades son mucho más complejas y mucho más valiosas en ese sentido de lo que solemos creer. Y precisamente las excavaciones que estamos haciendo ahora en la Sierra de Ávila son sobre este tipo de contextos campesinos, y lo que desvelan es un mundo muy complejo en el cual estas sociedades tenían un control muy, muy fuerte sobre el espacio que ocupaban. Y efectivamente la Edad Media además se caracteriza por ser un momento de gran introspección, de mucha literatura, de muchos conocimientos que a veces pasan desapercibidos. Hay, de hecho, por ligarlo por el tema del cine, una película sobre arqueología que trata precisamente la Edad Media. Está basada en una novela de Michael Crichton. Sí. Creo que la novela es La máquina del tiempo, y la película ahora creo que es Time Machine. De hecho, la película ahora me baila el título, pero bueno, de lo que trata la película es de un grupo de arqueólogos que está excavando un castillo medieval y por diversas razones acaban en la época medieval, viajan en el tiempo y acaban en esa misma época que están estudiando. Y esta película no es especialmente buena, vamos a decir, no tiene muchísima calidad como película, pero sí que es verdad que es interesante esa reflexión de trasladarnos como investigadores de un periodo a ese mismo periodo y poder verlo con nuestros propios ojos y darnos cuenta de que muchas de las cosas que podíamos estar pensando no son así,
pero que muchas otras sí, y esto es un poco lo que se contrasta en esta película. Y precisamente la Edad Media da mucho juego por eso, porque tenemos muy pocos documentos, sobre todo para ciertos periodos de la Edad Media y para ciertas geografías, pero en cambio todas estas sociedades dejaron sus objetos para que las estudiemos en la actualidad. Entonces, esto fue precisamente lo que me atrajo de este periodo, que teníamos la posibilidad de abrir un mundo nuevo y, equilibrar un poco esa idea de la Edad Media como una época oscura. Entonces, un poco también me dedico a eso. No solo me dedico como Indiana Jones a buscar el Arca de la Alianza, sino que también, bueno, hacemos cosas más cotidianas y más rudimentarias. Sí. Y la verdad que lo que estás contando es muy curioso. Yo cuando estuve haciendo yo hice la carrera de Magisterio y Psicopedagogía y teníamos una asignatura que era de Historia y la verdad que ahí se me daba muy bien, casi sin estudiar, y me salió muy bien. Y también teníamos una de la didáctica de las ciencias sociales y tuve la suerte de poder investigar un poco cómo fue la Reconquista y cómo fueron recuperando los campesinos los territorios. Y entre eso y una entrevista que hice pude comprobar que el feudalismo en España llegó con muchísimo más tarde y con muchísima menos fuerza, y que la mayoría de las personas que trabajaban en la zona y los criados incluso tenían, es verdad que trabajaban muchísimo, era muy duro, pero eran libres, era un hombre libre. Esa fue una de las cosas que más me llamó la atención. Y luego recientemente una editorial me va a mandar un libro sobre los olores de la Edad Media, que también me ha parecido muy interesante el planteamiento que tenían. Todavía no he podido profundizar mucho y me llamó la atención porque es que además ha tenido muchísimo éxito en venta. Sí, es verdad que ahora está muy... que la gente demanda, no voy a decir que está de moda o que está en boga, sino que la gente demanda este tipo de historias que a lo mejor son más difíciles de hacer, pero que merece la pena porque de verdad hay formas de aproximarse a los olores. Hay otros libros, sobre todo en Francia trabaja mucho el tema de los colores en la Edad Media, las percepciones, y es verdad que ahora hay un boom de estos temas. Nosotros nos dedicamos ahora más a temas de paisaje, de cómo estas comunidades campesinas construían los paisajes en este periodo entre el siglo VII y el siglo X, precisamente en ese momento que estás comentando tú, en el que, bueno, lo que ocurre es, en muy poco tiempo, como muchos acontecimientos políticos, que lo que deja es estas comunidades en un grado de autonomía y de libertad mucho mayor del que tenía, por ejemplo, en época romana. Precisamente ese es el tema que estamos estudiando ahora en los yacimientos que estamos excavando en la Sierra de Ávila. Y con respecto a los arqueólogos más famosos del cine, ¿qué ves de realismo en, por ejemplo, Indiana Jones, que te chirría bastante? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Pues, claro, como todo tiene... A ver, no hay que olvidar que el cine es una industria, y como tal industria, pues lo que acaba por necesitar es que la gente vaya al cine y, por lo tanto, apelar a que la gente vaya al cine. Esto, evidentemente, lo que no va a hacer es poner a un arqueólogo que se pase el día haciendo informes. Mira, precisamente justo antes de empezar esta entrevista estaba yo terminando una de las memorias que tengo que entregar. Este es el tipo de trabajos que no se van a reflejar en el cine porque no son atrayentes, porque no hacen que la gente vaya a verlo. En cambio, sí lo consigue un personaje como Indiana Jones, un personaje que vive aventuras, un personaje que se tiene que ir a lugares exóticos. Todos estos son los elementos que creo que están en lo que hacemos en la arqueología, porque en el fondo tenemos que ir a sitios, a excavar. Yo he podido afortunadamente viajar, no tanto como Indiana Jones, pero sí que he podido ir a excavar a sitios o ir a visitar sitios bastante exóticos, bastante lejanos. O sea, tenemos parte de eso. A lo mejor no vivimos tantas aventuras como Indiana Jones, no estamos salvando al mundo constantemente como Indiana Jones, pero sí que tenemos eso, y eso yo creo que se refleja bastante bien en el cine de arqueología. Pero todo esto viene también con una serie de aspectos negativos, y en el libro resalto sobre todo uno, que es el tema del expolio. En el fondo, las películas de arqueología, o muchas de ellas, lo que hacen es darle un aspecto darle una pátina muy positiva al expolio. No hay que dejar de ver a Indiana Jones como realmente un expoliador. Va a un sitio, saca las cosas y la acaban en un museo de otro sitio totalmente distinto. Pero esta sutileza de Indiana Jones en otros casos se convierte en algo total y absolutamente directo y
sin ninguna sutileza, es decir, expoliadores que lo que buscan son tesoros para venderlos en el mercado negro y hacerse más ricos. Y esto que creemos, bueno, que realmente es un aspecto muy negativo de la gestión del patrimonio, que es el expolio, la venta de ese patrimonio que es de todas las personas, en el cine acaba por pasar muy desapercibido. Incluso en algunos casos está visto como algo positivo. Hay una serie de películas, bueno, Indiana Jones evidentemente fue un antes y un después. A partir de 1981 hubo muchísimas copias de Indiana Jones, prácticamente cada década dio 3 o 4 copias de Indiana Jones, entre otros, por ejemplo, Chuck Norris, que fue arqueólogo también, sí, en una película de los 80 que se llama sí. El Templo del Oro, terrorífica, para mí me encanta. Es entretenida, a mí me resulta entretenida. Es que muchas películas de Chuck Norris me resultan entretenidas. Entonces, sí, tiene algo que no sé, que es que ¿no? me cae simpático. Eso es, sabes que es malísimo lo que estás viendo, pero en cambio te resulta eso simpático, ¿no? Sí. Pues como Chuck Norris muchos, Steven Seagal, Jackie Chan. Bueno, pues en los 2000 hubo otra copia de Indiana Jones que se llamó Jack Hunter. Fue una producción para televisión. Y lo traigo aquí porque precisamente en la primera de Jack Hunter, en la primera escena, aparece Jack Hunter, que es el héroe, es decir, el que tú tienes que asociar o que la película quiere que asocies con los valores positivos. Lo que hace es entrar en un museo, o sea, entrar por la noche en un museo a robar una pieza del museo. Y en esa escena acaban por destrozar prácticamente medio museo. Y este es nuestro héroe. Entonces este es el tipo de cosas que mandan mensajes contradictorios al espectador, pienso yo, porque por un lado le estás diciendo que esta persona es el héroe de la película, pero al mismo tiempo le estás diciendo, bueno, el fin justifica los medios y como tiene que robar una pieza en un museo, pues puede cargarse el museo, puede cargarse todas las piezas que no le interesan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este es el aspecto negativo que yo vería de las películas de arqueología. Pero ahora bien, lo que yo defiendo en el libro es que tampoco hay que caer en un prurito cientifista, vamos a decir, o de colectivo y decir que, bueno, como las películas de arqueología no reflejan bien la realidad del arqueólogo, pues entonces son malas películas. Y no, porque el público va una y otra vez a demandar estas películas, entonces algo tendrán. Y ese algo tendrán es precisamente la aventura, la emoción, el exotismo, todo lo que yo considero que es lo característico de este cine. Sí, también yo tengo la impresión, por lo menos en los últimos años, según han comentado críticos que se han dedicado a investigar esa parte, que el cine de aventura está perdiendo un poquito de fuerza. Y yo creo que se debe sobre todo al mundo de los superhéroes, pero vamos, como yo creo que el mundo de los superhéroes ya se ha agotado porque ya se ha dedicado a hacer política con su obra y a vender todo un montón de historias como churros cuando no todas son buenas, pues a lo mejor dentro de un tiempo pues vuelve otra vez el género de aventura, con fuerza. El cine es así. La historia del cine es bastante cíclico y hay géneros que se van agotando y luego se renuevan. Quiero decir, eso ha pasado a lo largo de la historia del cine, no será menos ahora. Sí que es verdad que justo el cine de aventuras ahora está muy monopolizado por los superhéroes, cine que yo no sigo ni mucho menos, no me interesa demasiado. Sí. Precisamente el otro día estaba viendo un vídeo de un canal de YouTube que a mí me gusta mucho, que es Te lo resumo así nomás, que precisamente hablaba de todo este cine de superhéroes y cómo ahora, por un poco lo que estabas comentando, se está agotando. Pero el cine es así y seguro que resurge y seguro que hay nuevas películas de aventuras que conseguirán que la gente vaya a verlas y que aporten algo, que esto es un poco también la idea del cine, ¿no? Que no solo vayan a entretener, sino que también aporten algo, un algo más, un plus. Y ¿cómo has dicho que se llamaba, perdona que te interrumpa, el canal de YouTube ese de superhéroes? Bueno, es un canal que lleva un argentino, que bueno, es como de humor, pero al mismo tiempo aporta muchísimos datos. Se llama Te lo resumo así nomás. Ah, vale, pues y muy muy interesante porque hace vídeos. Uno de los últimos que hizo que a mí me encantó es sobre la productora Canon, que precisamente la película El Templo del Oro que mencioné antes de Chuck Norris es de Canon, es de la productora Canon. Entonces, bueno, que tiene vídeos muy interesantes, pero siempre con humor, un humor argentino que además es muy simpático. Así que, bueno, es un canal que yo sigo bastante. Bueno, en la Canon Filesa creo que la crearon los hermanos Mejamen o Golan, creo que recordar, y la verdad que hay muchas que son bastante churros, pero luego hay dos o tres
o 4 o 5 que son entretenidas. Por ejemplo, está Cobra, está Superman 4, está también Delta Force, que esa de Chuck Norris, que para mí es la mejor. Esa sí tiene una banda sonora pegadiza y quizás es la más salvable. Incluso a mí me gusta, a mí me parece una buena película sobre terrorismo y acción, quitando algún detalle así un poco cantoso. Pues justo el vídeo este que te digo habla de todo este proceso, de cómo Chuck Norris entró ahí, cómo la Canon está posesionada con la idea de hacer una película con Sylvester Stallone y acabaron haciendo Cobra. Es muy muy interesante ese vídeo, te lo recomiendo. Sí, sí, yo digo Chuck porque cuando yo era pequeño en esa época le decíamos Chuck Norris, pero es verdad que es Chuck Norris, que tú lo estás pronunciando correctamente. Y con respecto a los descubrimientos que salen, por ejemplo, en Indiana Jones, yo estuve investigando un poco sobre el tema del Santo Grial, ¿no? Y en la película de Indiana Jones y la Última Cruzada, Indiana Jones llega a la conclusión de que tiene que ser una copa de madera porque Jesús era carpintero. Pero claro, si sabemos que el sitio donde comió Jesús ese día fue en casa de José de Arimatea, que estaba en una buena posición social, y había un tipo de cristal que se hacía en esa época, no tiene mucho sentido que fuese un cáliz de madera. Se tendría que ser hecho con otro material. Sí, creo que lo interesante de esa escena, que a mí me gusta mucho, y de hecho la vi, es de las de Indiana Jones, que bueno, yo soy de los que consideran que hay 3 de Indiana Jones, las otras 2 pues son otra cosa. Sí. Yo me quedo con la trilogía original y se acabó. Sí. Para mí ya está ahí. Que es la última que vi, la vi hace un par de semanas con unos amigos, típica película de postcena. Y lo interesante de esa escena es precisamente cómo es el razonamiento que hace Indiana Jones el que le lleva a encontrar la verdad. Y esto es un poco la idea que hay, ¿no?, a lo largo de toda la película, y que su padre dice varias veces, que de hecho dice, la búsqueda del Grial es la búsqueda de la verdad. Y es un poco el leitmotiv, ¿no?, uno de los leitmotivs de esa película, y cómo su razonamiento llega a una conclusión. Ahora bien, y esto es lo interesante, que es que la arqueología hacemos lo mismo, y hacemos lo mismo que estábamos haciendo aquí, que es decir, bueno, este razonamiento puede ser correcto, pero también puede ser incorrecto. ¿Cuáles son los datos que tenemos para poder hacer una afirmación o hacer otra afirmación? Y como tú dices, pues siguiendo el hilo del la idea del Santo Grial, ¿no? La idea de que en esa última cena, que seguro que hubo, quiero decir, esto en el libro también lo exploro bastante, que muchos de los objetos y muchas de los tesoros que vertebran estas películas juegan un poco con esa fluidez entre lo real y lo mítico, ¿no? Y muchas veces lo que hacen es recoger ciertas historias para darle un matiz o una pátina de realidad a esos objetos. Y en el caso de Indiana Jones sería el del Santo Grial. Y es verdad, ese Santo Grial tuvo que existir como tal. O sea, Jesús de Nazaret tuvo que tener una última cena, tuvo que tener una copa en sus manos, y cabe hacerse la pregunta, ¿cómo era esa copa? Bueno, pues ahí está el razonamiento que tenemos que hacer a nivel arqueológico. Yo personalmente pienso que es muy difícil encontrar ese objeto, precisamente porque tenemos mucha tendencia en las sociedades pasadas y en las actuales a tirar muchas cosas. Y es un poco en el fondo lo que hacemos los arqueólogos, explorar la basura y encontrar la basura. Entre esa basura va a ser muy difícil encontrar el Santo Grial, pero sí podemos explorar la idea de cómo era. Y en este sentido el razonamiento que has hecho me parece fantástico, Habría que explorar, tirando con ese hilo, habría que investigar un poco cómo eran las copas típicas de ese momento, las copas de la gente más pudiente, y esto lo podemos hacer perfectamente. Pero insisto que lo que rescataría de esa escena es precisamente esa idea de que a través del conocimiento que tiene Indiana Jones, él pudo hacer, como dice el cruzado, un buen razonamiento. Quizás, ¿cómo era la frase? Has hecho una buena elección. No me acuerdo cuál era la frase, pero bueno, ahí va en ese sentido. Sí, sí. Bueno, con respecto al trabajo tan duro que a veces hacéis los arqueólogos, el otro día mientras preparamos la entrevista te estuve comentando el trabajo de Cayetana Johnson, que es especialista en temas de Israel y de todo, y de la antigüedad de la zona. Yo creo que ella también domina idiomas como hebreo, arameo y todo eso, entonces claro, tiene más facilidad, más acceso a ese tipo de cosas. Creo que descubrió un pendiente de la época que fue bastante sonado en las noticias. Y luego a mí lo que me ha llamado la atención, que está 10 meses al año pues aquí en España preparando sus clases en la universidad, y luego en los 2 meses más duros del año, en verano, a 50 grados,
se va a trabajar como arqueóloga. Y también yo creo que las aventuras de Tadeo Jones acertaron en ese aspecto al proponer a Tadeo Jones en tono de parodia, claro, que era pues como un albañil de paleta gorda, y en cambio pues vosotros, los arqueólogos, con todos los respetos, sería como una especie de albañiles de paleta fina. No lo hago con el ánimo de ofender, lo hago con el ánimo de que es un trabajo durísimo, y que incluso más, porque yo creo que debe haber momentos en los que lo pasáis realmente mal. Sí, tienes razón, y esto además se explora muy bien en la película que has mencionado, Tadeo Jones, que es de las poquitas películas que he visto para escribir el libro, que realmente tratan del tema de la precariedad de la arqueología y de la precariedad de la investigación. Es verdad que no conocía, cuando estábamos preparando, cuando hablamos el otro día sobre esta entrevista, no conocía el nombre de Cayetana Johnson, estuve explorando algo, y sí que es verdad que es un ejemplo muy bueno de lo que hacemos, y además un ejemplo muy bueno de cómo la arqueología también puede tocar temas que interesan a la gente y que puedan desvelar aspectos que a la gente realmente le llamen la atención. Y efectivamente, otro de los elementos que se añade a todo esto es la dificultad a veces de ejercer este trabajo, ¿no? No digo tanto por la precariedad de Tadeo Jones, que tiene que ser, digamos, arqueólogo en sus tiempos libres de ser obrero. Además, es muy interesante cómo la película lo que hace es una dicotomía. Hay una escena, creo que es la inicial de la primera de Tadeo Jones, en la cual él se está imaginando que es un arqueólogo y tal, y realmente lo que estaba era en una obra, ¿no? En una ciudad, y cómo una cosa se parece realmente a la otra, como bien has dicho tú. De hecho, manejamos instrumentos muy parecidos. Manejamos pico, manejamos pala, porque muchas veces la gente piensa que solo estamos con el pincel, pero eso son ocasiones muy, muy específicas. Normalmente trabajamos con herramienta un poco más pesada, y cómo la dificultad de este trabajo también se ve reflejada ahí, y cómo ir a ciertos sitios también acaba siendo muy, muy complicado. Nosotros ahora mismo, por no irnos a Israel, estamos excavando en la Sierra de Ávila en noviembre, y bueno, estamos teniendo una suerte ahora tremenda, sí. Pero bueno, el frío, el fresco que pasamos algunos días es para hacérselo, para pensárselo dos veces y decir, a lo mejor me he equivocado de profesión. Sí. Pero luego, el mismo día te encuentras un objeto que te resuelve alguna duda que tenías, o te encuentras un tesoro, ¿por qué no hablar en estos términos? Y ya se te pasa todo el frío y se te pasan todos los problemas. Al menos a mí me pasa eso, y creo que es compartido por muchos colegas de la profesión. Y cuando estudiáis la carrera, ¿estudiáis la forma de cómo sacar las piezas o tenéis cuidado con las piedras para que no se vayan rompiendo? Es decir, ¿tenéis un proceso, algún tipo de entrenamiento que os prepare para hacer esas investigaciones sin estropear el terreno, sin tocar nada que no se deba? Es buena pregunta, y la respuesta es sí y no. Sí que recibimos formación, o por lo menos la que yo recibí, que tampoco voy a decir que todos los grados. Yo además hice la licenciatura de Historia, todavía no estaban los grados de Arqueología de aquellas, me tuve que ir especializando, digamos, con el tiempo, y yo recibí una información muy escasa en temas de restauración, en temas de nuevas metodologías. Ahora hay muchas metodologías que podemos utilizar que no implican excavación arqueológica y que pueden resolver muchas preguntas que tenemos, ¿no? Ahora, por ejemplo, está el LIDAR, que son el uso de láseres para poder ver lo que hay por debajo del terreno a través de láseres mandados por satélite. Tenemos diversas máquinas que también nos dan una visión de lo que hay en el subsuelo sin tener que excavarlo, etcétera, etcétera. Bueno, sobre eso tenía una formación mínima. Pero específicamente, por ejemplo, de restauración, tenemos muy poca. Y de hecho, ahora en nuestra excavación tenemos una restauradora profesional que precisamente cuando sacamos ciertas cosas, pues ella nos dice lo que es mejor o peor para la conservación de la pieza. Es decir, que también existe una especialización concreta de gente que se dedica al cuidado del propio patrimonio. Es decir, por un lado lo sacamos, pero por otro hay que conservarlo. Entonces esto también es una especialización del cual yo recibí una formación, tengo que decir, bastante escasa. Y con respecto a esas revistas que todos hemos leído en alguna ocasión, como National Geographic
o por ejemplo esas que se dedican a hablar de las maldiciones de Tutankamón o de cualquier otro personaje de la antigüedad. ¿A ti qué te parece ese tipo de revista? Y no sé si has podido analizar en profundidad alguna de esas maldiciones de las que tanto se habla en las películas. Sí. Yo de hecho de pequeño, iba a decir, cuando era más pequeño, una de las vías que tuve para aficionarme a la historia fue una de estas revistas. De hecho, en esta habitación ahora mismo estoy viendo el National Geographic Historia, tengo allí una de las colecciones. Pero yo era más de otra que creo que sigue teniendo vigencia. Lo que pasa es que no la he vuelto a comprar, es Historia y Vida. Yo fui muy aficionado a Historia y Vida. Y de hecho lo que estoy haciendo ahora es releyéndolas poco a poco, porque al final tenía tantas que no pude leer en su momento y que en el fondo son datos que a veces se me pierden. Yo, a pesar de dedicarme a la historia y a la arqueología, tengo una memoria terrorífica. Yo necesito leer muchas veces lo mismo para que me quede. Y ahora estoy releyendo casi con emoción, ¿no? Esas revistas que tenía de pequeño y estoy volviendo a rememorar porque me hice arqueólogo, porque me dediqué a esto. Entonces estas revistas a mí me parece que son fundamentales. Son fundamentales porque, como bien dices y como hemos estado comentando, mucha gente tiene intereses en historia, pero no se dedican específicamente a eso ni pueden dedicar todo su tiempo a eso. Entonces estas revistas lo que hacen es colmar esa expectativa, ese deseo, ¿no? De conocimientos sobre el pasado e incluso sobre el presente. Y de alguna manera estas revistas son el equivalente escrito de lo que son las películas en el cine, de la imagen. Y en este sentido considero que son fundamentales para que la historia se divulgue y no solo para que se divulgue, sino para que la gente también pueda tener la posibilidad de aportar y de crecer y de tener más conocimientos y de crecer como persona. Con respecto al tema de las maldiciones, este es un aspecto que también trabajo en el libro. Es verdad que la maldición de las maldiciones ha sido un tema que ha acompañado, ¿no? No solo a la arqueología como tal, sino también al cine de arqueología. Es un leitmotiv continuo en las películas. Quizá la más famosa es la de Tutankamón, que en realidad, lo que se ha demostrado es que en el fondo fue más una cuestión de prensa, ¿no? que una realidad. Porque básicamente la gente que estuvo vinculada al descubrimiento de Tutankamón, la gran mayoría de ellos murieron de causas naturales, incluido Howard Carter, el descubridor, que a una maldición del pasado. Pero sí que es verdad que es muy recurrente, tanto en la propia arqueología como cliché, como en las películas, un leitmotiv para avanzar en la trama. Y de hecho de ahí nacen muchas de las películas de la momia. No exactamente la original, no exactamente una maldición, pero muchas de las películas de la momia, que también es un referente que prácticamente cada década tiene. Se han hecho, no sé si calculo, unas 40 películas sobre la momia, y quizás más que no conozca. Y en prácticamente todas ellas hay algo así, hay una maldición, hay algo que despierta ese pasado y que viene a perseguirnos. Y yo creo que es un poco el miedo que viene a cubrir esta historia. La historia de la maldición, ya sea de Tutankamón, de una momia, etcétera, etcétera, como ese miedo que tenemos al pasado y que vuelva a vengarse de nosotros, que nosotros hagamos como sociedad algo mal y ese pasado venga a maldecirnos y en algunos casos a perseguirnos lentamente como hacen las momias. Y esto yo creo que es lo interesante del tema de las maldiciones. No tanto si es verdad o no, que bueno, hay cada uno. De hecho, es interesante que alguien tan, digamos, purista, metodólogo, empirista como fue Arthur Conan Doyle, que fue el autor de Sherlock Holmes, él creía en la maldición de Tutankamón. Cada uno creerá lo que quiera creer. A lo que voy es que esta maldición, la idea de la maldición es algo que está ahí presente tanto en las películas como en la propia arqueología y que yo creo que vienen a hablar un poco de ese miedo que tenemos a hacer algo que no corresponde, a sacar cosas que deberían de estar en su sitio. Y de hecho, muchas de las películas de la maldición terminan precisamente cuando ese objeto o ese algo que hemos hecho mal
vuelve a su lugar original. Entonces, de aquí de alguna manera se cierra el círculo de las maldiciones. Bueno, Carlos Tejerizo, nos ha gustado muchísimo tu libro y tus aportaciones en esta entrevista. El libro en cuestión se titula Cine y Arqueología y edita Benerice. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.